Hola, ¿qué tal? Esta es la presentación de la industria cementera. Mi nombre es Juan Armando Vargas Mallorca, estudiante del programa de Química de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de la Amazonía. Antes que nada, es importante referirnos a los conceptos básicos que se utilizan en la industria cementera. Entonces, primeramente, el hormigón, o también conocido como el concreto, es un material compuesto que es empleado en construcción, está formado esencialmente por un aglomerante al que se le añaden materiales áreos, es decir, agregados. También se le añade agua y otros aditivos específicos. También el aglomerante es, en la mayoría de ocasiones, cemento mezclado con una proporción adecuada de agua para que se produzca una reacción de hidratación. Acá el aglomerante pues es sólido. Las partículas de los agregados, entonces, dependiendo fundamentalmente de su diámetro medio, pues son áridos que se clasificarían en grava, gravilla y arena. Por el contrario, la mezcla de cemento y agua en el instante se denomina pasta de cemento, que estaría como en un estado líquido gelatinoso. Y pues si a este se le añade arena se cataloga como mortero, y si al mortero se le añade grava se denomina concreto. Finalmente, el clinker, que es el material base para la fabricación del cemento. Más adelante hablaré con más detalle acerca de este material. A lo largo de la historia, el cemento ha sido el principal material de construcción empleado por la humanidad. Es por ello que pues, su historia es bastante amplia. Sin embargo, aquí yo traté de resaltar los hechos que considero más representativos. Inicialmente, en el año 6000 a.C., la mezcla del cemento con agua, arena y áridos dio como resultado un nuevo material que se podía moldear fácilmente y que cuando se endurecía adquiría características de solidez y resistencia y durabilidad pues, bastante notables. Este fue el hormigón. En el 5600 a.C., según fuentes históricas, la construcción más antigua realizada con hormigón es el suelo de una cabaña en Lepinski, en Serbia. 3000 años más tarde, el pueblo egipcio ya utilizaba el mortero o mezcla de arena con materia cementosa para unir los bloques de piedra y levantar sus prodigiosas construcciones. Parte de las pirámides de Giza fue levantada con solo hormigón. Y muchos años después, en el año 100 a.C., la civilización romana utilizaba hormigón en la construcción de sus grandes edificios y también en la red de agua potable y en la evacuación de aguas residuales. Ya adelantándonos al año 1824, pero después de Cristo, James Parker y Joseph Epstein patentaron un nuevo cemento hidráulico artificial. Esto pues fue fabricado por combustión conjunta de caliza y carbón, que lo denominaron como cemento Portland por su color oscuro similar a la piedra en la isla de Portland. En sus inicios el material sí no fue demasiado empleado a causa de su complejo procedimiento de fabricación, lo que encarecía bastante su producción. Sin embargo, en 1890, con todo el proceso de industrialización y la introducción de los hornos rotatorios, pues esto propició la extensión de su uso para todo tipo de aplicaciones. Ahora bien, en Colombia se esperó hasta 1910 para hacer uso por primera vez del cemento tras la apertura de la primera fábrica en el país en 1909, que esta pues se llamó Cemento Samper. Hoy en día, los hormigones fabricados con el cemento Portland admiten múltiples posibilidades de aplicación. La diversidad de categorías pone al alcance de la sociedad un amplio abanico de modalidades para escoger. Estas modalidades de los hormigones pues han demostrado ser bastante resistentes, durar bastante, lo que se puede constatar en, pues, en grandes edificaciones hoy en día. Anteriormente mencioné muy brevemente que era el clinker. Sin embargo, su concepto claro es una mezcla de minerales, los cuales son sometidos a un tratamiento térmico a altas temperaturas para modificar las propiedades de la mezcla con la finalidad de hacerla ideal para la fabricación del cemento. Entonces, los principales minerales utilizados para la mezcla del clinker son la piedra caliza, la pizarra y la arcilla. La piedra caliza, pues, es una roca sedimentaria de una composición cerca al 60% de carbonato de calcio. Al ser calentadas a altas temperaturas se obtiene óxido de calcio y unas impurezas. Para la fabricación del clinker, entonces, se utilizan calizas que no tengan grandes cantidades de magnesio, ya que esto reduce la resistencia del hormigón. La pizarra
la pizarra está constituida principalmente por óxidos de silicio y óxidos de aluminio, ofreciendo alcalinidad a la mezcla. Por lo general, estas representan el 15% de la mezcla del clínker. Y finalmente la arcilla, que está compuesta principalmente por silicatos de aluminio y en menor medida de hierro y aluminio, lo que permite pues adicionar dureza a la mezcla de las materias primas. La mezcla de los componentes ya mencionados es sometida a temperaturas muy elevadas, por encima de los 1350 grados centígrados, dando como resultado clínker, cuyos componentes principales son silicato tricálcico en un 60%, silicato bicálcico entre un 20 y un 30%, aluminato tricálcico entre un 7 y un 14% y ferroaluminato tricálcico entre un 5 y un 12%. Entonces esta composición no se encuentra aislada, más bien se encuentra en fases acompañadas de algunas impurezas, y estas impurezas son de gran importancia para la definición de algunas propiedades importantes del cemento y del hormigón. Las dos bases principales son la alita y la velita. Entonces, la alita pues es el silicato tricálcico, es la base principal de la mayoría de los cementos Portland. De esta base dependen las propiedades mecánicas de este tipo de cemento y tienen la influencia en más tiempo de fraguado y la resistencia inicial. La velita, pues su hidratación tiende a ser mucho más lenta, de modo que pues es de gran influencia en la resistencia del material. Entonces, propiamente, el cemento es un material que presenta propiedades de adherencia y cohesión, el cual se origina mediante la mezcla de diferentes minerales y tiene como principal característica una dureza destacable, lo que lo hace ideal para las construcciones. Entonces, esta dureza viene dada por las reacciones de los hidratos, más adelante vamos a hablar de estas. Tradicionalmente, el cemento se puede clasificar en dos tipos. El cemento de tipo arcilloso, que como su nombre lo indica, proviene de la mezcla de arcilla y piedra caliza en una relación aproximada 1:4. Y el cemento puzolánico, que pues proviene de la puzolana, que es un material silicio de origen volcánico u orgánico, siendo este pues la base de los primeros cementos que utilizó el hombre. Actualmente existen varios tipos de cemento, entre los cuales podemos destacar los cementos Portland y los cementos Portland especiales. Iniciando con los cementos Portland, este tipo de cemento es el más utilizado alrededor del mundo para la fabricación de hormigón. Su principal característica es que cuenta con una dureza y una resistencia muy superior a la del cemento tradicional, lo que lo hace ideal para las construcciones de gran envergadura que resistan el paso del tiempo. El cemento Portland es producido mediante la pulverización del clínker y la adición de uno o más tipos de yeso y otro tipo de aditivos. Entonces, este tipo de cemento, al ser mezclado con el agua, obtiene características plásticas con capacidades adherentes, además que solidifica en pocas horas y se endurece cada vez más a medida que pasa el tiempo. Continuando con los cementos Portland especiales, entonces estos se obtienen de igual forma que los cementos Portland tradicionales. Sin embargo, estos poseen características diferentes debido al cambio en los porcentajes de los componentes de la mezcla. Entre los más importantes o representativos tenemos el Portland férrico, que como su nombre lo indica es muy rico en hierro y se obtiene introduciendo cenizas de pirita o minerales de hierro pero en polvo a la mezcla. Entonces, estos son cementos muy resistentes, por ejemplo, a aguas agresivas. El cemento blanco, que son cementos con bajo contenido de hierro, otorgando así una coloración grisácea, más bien blanquecina. El cemento puzolánico, que pues es un cemento con puzolana, clinker Portland y yeso. Entonces, este es ideal para ser utilizado en climas calurosos, puesto que cuenta con alta impermeabilidad y son muy duraderos. Y finalmente, pues el cemento siderúrgico, que es muy similar al anterior, solo que en lugar de utilizar puzolana, utiliza cenizas de carbón. Estos son muy alcalinos, lo que los hace ideales para reducir la corrosión y cuentan con alta resistencia química. Sin embargo, no son muy resistentes a aguas agresivas, como pues aguas saladas me refiero. Entonces, es importante mencionar lo que tiene que ver con el avance de la reacción. ¿Por qué? Porque cuando se mezcla cemento con agua, pues ocurren diversas reacciones que van acompañadas por un desprendimiento de calor. Y esto es lo que precisamente observamos en esta figura.
Se observa una representación gráfica de este proceso con los diferentes aportes de calor en cada fase. Entonces, lo que primero ocurre cuando se mezcla el cemento con el agua es una disolución sólido-líquido en donde se observa una reacción exotérmica inicial, que es lo que observamos como este pico calórico fuerte. Y esto más o menos dura unos 10 minutos, logrando así una mezcla bastante líquida. Seguidamente no se observa ningún cambio en la energía, más bien esa se vuelve constante y puede verse a que la mezcla se está aglutinando, es decir, que está formando sustancias gelatinosas, esto debido a que se está hidratando el cemento. Entonces acá más o menos ha pasado una hora. Entonces, al pasar esta hora de hidratación, el cemento se comienza a endurecer y con esto se va observando un aumento en la energía y esto se puede ver al alto grado de hidratación del cemento, el cual permite que la sustancia aglutinante que se forma eh, pues crezca de tal manera que cree unos puntos de contacto entre las partículas que conforman la mezcla. De este modo se van inmovilizando la masa del cemento y este paso se conoce como fragua y consiste en básicamente ir aumentando la viscosidad de la mezcla. Ya con el paso del tiempo, lo que se comienzan a formar son como unos filamentos tubulares y estos van aumentando ya eh, la estabilidad. La estabilidad da su geometría hexagonal y esto va provocando un descenso en la energía. Y ya mientras más pasa el tiempo, pues el cemento va perdiendo humedad y se va endureciendo más hasta formar un sólido que pues no se puede formar por medios naturales. Entonces este es el punto final del fraguado e indica que la reacción con el agua ha finalizado y esto es lo que observamos acá con un calor que va tendiendo ya a cero. En esta figura se presenta un diagrama de proceso general para la producción industrial de cemento. Entonces, ¿qué va a ser lo primero? La obtención y la preparación de las materias primas. Entonces, lo primero es, las canteras se explotan mediante voladuras controladas, en el caso de que los materiales sean duros como las calizas y las pizarras. Mientras que en el caso de los materiales blandos como las arcillas se utilizan excavadoras para su extracción. Ya para el proceso de trituración, entonces una vez extraído y clasificado el material, se procede a su trituración hasta obtener una granulometría adecuada para el producto de molienda y esta sea transferida a la fábrica a través de cintas transportadoras para su almacenamiento en el tanque de prehomogenización. Entonces, el material triturado se almacena en capas uniformes para que sea posteriormente seleccionado de forma controlada. La prehomogenización permite preparar la dosificación adecuada de los distintos componentes, reduciendo así su variabilidad. Ya después viene la molienda en crudo, donde pues estos materiales se muelen para reducir su tamaño y favorecer así la cocción en el horno. Entonces, en el molino vertical se tritura el material a través de la presión que ejercen los rodillos sobre una mesa giratoria. Entonces a partir de ahí la materia prima se almacena en un silo para incrementar así la uniformidad de la mezcla. Ahora viene el proceso de precalentamiento de ciclones. Entonces la alimentación del horno se realiza a través de, como ya lo dije, un precalentador de ciclones que calienta la materia prima para facilitar su cocción. Entonces, la materia prima se introduce por la parte superior de la torre que va descendiendo por ella, esto precalentando así el material crudo hasta alcanzar más o menos los 1000 grados centígrados antes de entrar propiamente al horno. Ahora viene el proceso pues de fabricación del clinker, que pues es en el horno, que a medida que pues el polvo va avanzando por el interior del horno, la temperatura va aumentando hasta alcanzar los 1500 grados centígrados, produciéndose entonces esas complejas reacciones químicas que dan lugar al clinker. Entonces, para alcanzar las temperaturas necesarias para la cocción de las materias primas, el horno cuenta con una llama que arde a 2000 grados centígrados. Y ya después de esto, al salir del horno, el clinker generado es transportado e introducido en un intercambiador de calor con el objetivo de reducir su temperatura en unos 1000 grados centígrados. Entonces, este proceso se lleva a cabo con un intercambiador de calor o intercambiadores de calor
en donde por lo general se inyecta aire frío o a temperatura ambiente para reducir la temperatura del calor, y aquí el calor es recirculado otra vez al precalentador de ciclones. Luego viene el proceso de molienda y fabricación del cemento. Entonces el clinker se mezcla con el yeso y adiciones dentro de o el otro molino de cemento, y estos pueden ser de rodillos o de bolas. Este último pues consiste en un gran tubo que rota sobre sí mismo y contiene unas bolas de acero en su interior. Gracias a la rotación del molino, las bolas colisionan entre sí, triturando el clinker y pues las adiciones hasta lograr pues un polvo fino y homogéneo, es decir, el cemento. Y ya luego viene el almacenamiento, que pues se almacenan en silos preparados según pues las diferentes clases que se necesiten, y finalmente se envasa el cemento en sacos y se descarga en su camión pues para su transporte por carretera. Entonces, esto de la economía circular es muy importante tocarlo. Básicamente, todo lo que se basa en el incremento de la eficiencia de los recursos es a través del reciclaje. Entonces, desde hace décadas, el sector cementero es uno de los grandes recicladores de la economía en cuanto a volumen de residuos procedentes de otras actividades industriales. Lo que se hace es aprovechar todos los residuos de todas estas industrias y aprovecharlos para la fabricación del cemento, y con esto se consigue producir cero residuos y una descarga nula de los mismos, por lo que los tratamientos en esta industria son mínimos. Sin embargo, podrían utilizarse métodos como filtración por membrana en general para tratar los residuos, debido a que no son muchos los contaminantes emergentes presentes. Bueno, ¿y cómo está el panorama mundial de la industria del cemento? Pues el consumo mundial de cemento alcanzó 4.128 millones de toneladas en 2016, logrando un avance del 1.8% respecto al año 2015, pues este se contrajo en un 2.4% respecto al año 2014. Y hablemos de China. ¿Por qué? Porque China continuó liderando la demanda de cemento con 2.395 millones de toneladas en el 2016, alcanzando un 58% de la participación mundial. Sin embargo, este no ha sido su punto máximo. Este fue en 2014, cuando alcanzó un 59,4%. Y en general la capacidad de producción de cemento aumentó en el 2016 en un 7.8% respecto al año 2014. Continuando entonces con las principales compañías cementeras en el mundo, entonces, ¿qué es lo que han estado haciendo las compañías? Han estado fusionándose para formar nuevas megacompañías. Entonces, en julio del 2015, Lafarge de Francia y Holcim de Suiza completaron su fusión para crear un nuevo líder global. Entonces, ahora Lafarge Holcim, que luego de varias negociaciones controla 553.3 millones de toneladas al año de capacidad mundial, con un total de 226 plantas de cemento y molienda en el 2016, que entonces tiene una acción de presencia en 54 países. O sea, lo que son estas compañías son, pues, se vuelven megacompañías. Esto también de acá lo que resalto es Cemex en México, que posee una capacidad de 93 millones de toneladas al año, con una presencia en 17 países y con 54 plantas. La mayoría se encuentran en América y en Europa. ¿Por qué resalto esta? Porque hay una sede acá en Colombia y ya vamos a verlo. En términos económicos, la oferta abarca la parte productiva y operacional del mercado. Entonces, en Colombia actualmente existen 5 empresas comercializadoras y productoras de cemento: Argos, Cemex, Holcim, Cementos de Oriente y Cementos del Tequendama. Entonces, el primero es el Grupo Argos, que es el líder de mercado cementero en Colombia, pues tiene una participación de más del 50%. Argos es el cuarto productor de Latinoamérica, con operaciones en Estados Unidos, Venezuela, Panamá, República Dominicana y Haití. Adicionalmente exporta a otros 18 países, y en nuestro país tiene presencia en Antioquia, Valle del Cauca y la costa atlántica.
Y esto actualmente Argos consta de 14 plantas de cemento en el continente americano, 11 de ellas en Colombia, y Argos tiene una capacidad instalada de 13,3 millones de toneladas al año. Ahora le sigue Cemex Colombia S.A., que pues indicó operaciones en nuestro país desde 1996 con la compra de cementos Diamante y cementos Amper, así convirtiéndose en el segundo mayor productor del sector y líder en los mercados más dinámicos como Bogotá. Actualmente consta de 5 plantas cementeras en Tolima, Cundinamarca y los Santanderes, obteniendo de ellas una capacidad instalada de 4,8 millones de toneladas por año. Adicionalmente tiene operaciones de concreto y agregados. Luego está Holcim Colombia S.A., que pues en Colombia consta con una sola planta de cemento que pues está en Boyacá, Cundinamarca, y su mayor fortaleza es el mercado central del país y actualmente tiene una capacidad instalada de 1,8 millones de toneladas al año. También tiene operaciones de concreto y agregados. Y finalmente están los concretos de Oriente y los cementos de Tequendama, que pues estas son dos empresas individuales que producen en menor medida y principalmente se encuentran en Boyacá Atlántico y en Bogotá respectivamente. Y pues muchas gracias por la atención prestada.